Un cordial saludo a todos hermanos y amigos, estudiantes en nuestro curso de Pedagogía de la Fe. Hemos venido desarrollando el corazón, ¿verdad? Toda la estructura pedagógica de la experiencia de la fe, partiendo de distintos elementos, teniendo presente sobre todo no estamos hablando solo de una teoría, no estamos hablando solo de una cuestión puramente de discurso epistemológico, sino más bien de metodología, de cómo la acción de Dios se convierte en un discurso para que la podamos aplicar en nuestras experiencias de evangelización y de manera especial de catequesis. Mando un saludo cordial, soy el padre Froilán Hernández Gutiérrez, a ustedes estudiantes de nuestro curso. Hoy vamos a seguir desarrollando, como ya veíamos el día de ayer, la experiencia que hemos venido viendo de la experiencia que hemos venido viendo de nuestro curso. El lunes desarrollamos el primer contenido, vamos a desarrollar hasta el jueves el primer contenido, que es como el corazón, ¿no? El punto de partida de toda la reflexión pedagógica de la fe, desde la experiencia de la pedagogía divina, de la que brota la pedagogía de la fe, y ya el viernes empezaremos otro contenido. El lunes pasado estuvimos con la lectura del documento 1 de Jaime Pujol y otros autores que nos ubicaron en la reflexión catequética de la pedagogía de la fe. Ayer martes seguimos con el contenido 1, iniciando a profundizar el asunto, el eje central de la teología, que es la revelación como automanifestación, automanifiestación de Dios. Y vimos el documento de la originalidad de la pedagogía de la fe de Isabel. Hoy yo voy a hacer una introducción, un poquito a seguir desarrollando el asunto de la revelación, que es fundamental para poder entender la pedagogía de la fe y su concreción en la catequesis, en el encuentro catequesis, en el acto catequético. Hay que entender claramente la revelación como el eje central de toda la acción de la historia de la salvación. Hoy vamos a dedicar tiempo a la lectura de la puntualización sobre algunas contribuciones sobre la pedagogía de la fe, que son unos textos que he recopilado, algún aporte que por ahí he hecho, algún documento que me he encontrado importante sobre la pedagogía de la fe para tenerlo claro desde la perspectiva catequética. Mañana jueves trabajaremos la conclusión del contenido 1, entraremos en el asunto de la tradición y de la credibilidad. Hemos hecho todo un recorrido esencial para entender la historia de la salvación y trabajaremos la plantilla pedagógica. El viernes, todavía de manera virtual, entraremos en el contenido 2, ¿verdad? Y la planificación de un encuentro de catequesis desde la pedagogía de la fe. Bueno, todo eso ya lo vimos. Voy a ir pasándolo para poder avanzar. Estamos por acá. Entonces estamos hablando de la revelación como principio objetivo del conocimiento teológico. Sí, porque la fe es el principio subjetivo, porque depende de una decisión del ser humano. Pero la revelación es objetiva, es decir, es para todos. Dios se ha comunicado a todos los hombres, de todas las razas, culturas, de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, hemos dicho, y es importante tenerlo presente, que la ilustración, el movimiento filosófico, económico, que surgió de esto, todo el movimiento social que surgió de la ilustración en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y el liberalismo, provocó una ruptura fuerte en el ser humano, ¿verdad? ¿Cuál fue el principal ataque de la ilustración o de los hombres ilustrados o iluminados, como se llamaban? Era un rechazo profundo a la religión, a la fe. Pero concretamente querían demostrar la imposibilidad de que el hombre tuviera acceso a la revelación, ¿verdad? Es interesante porque en la teología católica y en la teología de todos, el tema de la revelación era un tema en realidad oscurecido, secundario, centrado, por ejemplo, la teología medieval centrada en otros elementos mucho más quisquillosos, ¿verdad? Más puntuales y no tan englobantes como la reflexión de la revelación. Y es interesante porque esta es la dinámica nuestra y uno tiene que aceptarla, vivirla y aprovecharse de ella. Mientras más nos critican, nos hacen más testigos, ¿verdad? La lógica de lo que ya se decía al principio de los primeros cristianos, de la iglesia, la sangre, los mártires, semillas de nuevos cristianos. Pero es que la ilustración atacó frontalmente la fe de la iglesia, la religión cristiana, y de manera especial atacó el dato de la revelación. Ese fue el dato que se puso más en duda. O sea, esa capacidad del hombre de entrar en relación con Dios y sobre todo esa automanifestación de Dios para el hombre, ¿verdad? Haciendo ver la revelación como algo imposible. Entonces los teólogos, esto es lo bonito, los teólogos se dedican
a fundamentar esto, ¿verdad? Decir, bueno, el hombre es capaz de Dios, el hombre puede acercarse a Dios, el hombre es trascendencia, el hombre, ¿verdad? Por eso es que la ilustración es todo un movimiento concertado para acabar con la trascendencia, ¿verdad? Como eliminando lo que el ser humano en realidad es y quedándose solo en la inmanencia, en lo material, en lo físico, eliminando todo lo que tenga que ver con la espiritualidad o la fe o la religión. Entonces, interesante porque el tema más atacado es el que surge en la teología. Al punto que voy, la revelación es el corazón de la reflexión teológica, ¿verdad? La teología de la revelación. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de teología fundamental, estamos hablando de aquello que es común a todas las ciencias teológicas y obviamente es esencial para la pedagogía de la fe de la perspectiva catequética. De modo que, como dice aquí, la teología tiene en la tractación de la revelación su centro, ¿verdad? O sea, el eje, el tema, el contenido de la teología esencialmente es la revelación, la revelación. Por eso es que para nosotros en catequética es fundamental entenderlo. Si uno no tiene claro la revelación, los modos, las maneras, los modelos, los estilos, lo que significa, el por qué, ¿verdad? La naturaleza, la finalidad, las tareas, todo lo que tenga que ver con la revelación, difícilmente pueda transportar esto a una pedagogía sana en el ejercicio de la catequesis. Es Vives, en el siglo XV, el primero que habla de la revelación. Es interesante porque, como hemos dicho, no era un tema esencial en la teología. Antes se hablaba de evangelio, buena noticia, se hablaba de mensaje de la fe, pero el tema de la revelación no era así como el asunto central de la revelación teológica. Empieza a hacerlo con algunos documentos del magisterio que empiezan a llamar la atención y a englobar toda la acción de Dios en esta pequeña palabra revelación. Gregorio XVI, Pío IX, el Vaticano I lo usa 9 veces en Dei Filius, en Pastor Eterno, es un documento del Vaticano II. Pero claro, el concepto, como hayamos dicho, nace de la ilustración. La ilustración, poniendo en duda esto, surge. ¿Verdad? Es que es interesante. A veces queriéndonos hacer un mal, nos han hecho un gran bien. Como si usted lo piensa, es una cosa interesante para la teología. Johann Sebastian Drake y Giuseppe Peroni, que aquí citamos, son los fundadores de una nueva disciplina, que es la teología fundamental. Y ellos insisten en mirar la revelación como la demostración cristiana o la vera religión. Es decir, como el corazón de la reflexión teológica. De hecho, la revelación va a asumir el enfoque central de la teología actual. Hay unos fermentos de renovación como respuesta, como hemos dicho, respuesta a la ilustración en la manera de comprender la revelación. La ilustración insiste de que se parta del hombre y no de Dios. Entonces, Karl Rahner, con una estrategia y una metodología y una astucia increíble de sabiduría, dice, hagamos la teología partiendo del hombre, ¿verdad? Partamos del ser humano y entonces respondemos a lo que nos están criticando con el mismo método. Y entonces habla de la teología trascendental, del hombre como espíritu, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Una antropología teológica fundamental, la de Karl Rahner. También el Karl Barth, von Balthasar, Boulwar y otros grandes teólogos hablan de una concepción dialéctica de la revelación, ¿no? De esta tensión entre la gracia, la libertad, entre escuchar y rechazar la voz de Dios. Pero la ilustración provoca una gran amplitud en los estudios bíblicos en campo católico, ¿verdad? No es que la escritura estuviera escondida, pero por ejemplo la teología medieval podía ser teología sin recurrir directamente o específicamente a la escritura, la Sagrada Escritura. Sin embargo, la cuestionante de la ilustración, el poner en duda la revelación, hace que los teólogos católicos se lancen, ¿verdad?, a profundizar los estudios bíblicos. Entonces surge todo un movimiento bíblico fuertísimo que después es uno de los que llevan al Concilio Vaticano II. Es en el Vaticano II, atención que esto es muy importante, donde se concretiza una comprensión original, renovada y bastante fundante de la revelación. Tanto así que Latouré, un gran teólogo, habla de la revelación como un tratado dogmático, es decir, como esencial a toda la perspectiva teológica. Entonces, estamos diciendo que la revelación se convierte en el principio de la teología moderna, dice el padre Salvador Pienino, especialista, y Eicher y otros grandes teólogos actuales nos hablan de eso, caracterizando la revelación en distintos tipos, como apologética, dialéctica, fenomenológica, trascendental, histórica y católica, distintas perspectivas. Lo importante es entender la revelación como historia
es decir, concreta en la historia del hombre, la historia de salvación, como autorrevelación que actúa. Dios no solo dice un mensaje, actúa en medio de nosotros, y como evangelio. Pero ¿qué quiere decir revelación? Interesante, ¿no? Porque estamos haciendo una síntesis solo para poder desarrollar una sana pedagogía de la fe que esté en conexión como respuesta como surgimiento de la pedagogía divina, que es la revelación. La revelación es palabra, porque es expresión. La revelación es encuentro y la revelación es presencia. Esos tres es lo que se llama autocomunicación. ¿Qué es la autocomunicación? Bueno, cuando uno se autocomunica, uno media palabra. O sea, usa la mediación de la palabra. Provoca el encuentro y provoca presencia. Es interesante porque esto es el signo. Estaríamos diciendo entonces, con una expresión del teólogo Salvador Pininot, que la revelación es la palabra universal y definitiva de Dios por Jesucristo. Universal y definitiva de Dios por Jesucristo. Estamos diciendo entonces, de una manera interesante, ¿no? Que la palabra total de Dios, la revelación máxima de Dios es Jesucristo en su iglesia. Estamos uniendo todos los elementos. Pero a mí me inquieta un poco como catequeta, pero también como pastor, soy sacerdote, el hecho de que percibo en la gente una búsqueda de algo más. No hemos sido capaces de transmitir al pueblo de Dios, a la iglesia, a los fieles, que Cristo es el culmen, es la plenitud, que en el rostro de Jesús está toda la gloria de Dios, toda su revelación. Jesús dice: el que ve a mí ve al Padre. ¿Verdad? Hace falta esta definitividad y esta universalidad, porque el hombre es capaz de escuchar, esos Fides Ratio 14 de Juan Pablo II, una palabra que sea definitiva. Por eso la revelación es precisamente aquella palabra que introduce en nuestra historia una verdad última y universal. O sea, es esa búsqueda que decía Fides Ratio 85, esa búsqueda que habíamos visto, esa búsqueda de la verdad del ser humano. La palabra es central, la palabra humana entendida como acto comunicativo, que abarca la totalidad de la expresión del conocer humano, ¿verdad? Cuando uno habla, no es solo la voz, es la palabra, es decir, la palabra transmite, la palabra da vida, la palabra, uno dice algo y eso le queda en la mente a uno, ¿no? Y eso va a ir desarrollándose. ¿Qué es la revelación? En la escritura, profundamente presente, apocalipteo, ¿verdad? Quiere decir remover el velo, velarse nuevamente. Se trata de un desvelar y velar. ¿Se recuerdan ustedes que en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús expira, está en la cruz muriendo, y dice San Juan directamente que el velo del templo se rasga? Eso es revelación. Es ir manifestando el rostro de Dios de una manera paulatina, pero es interesante porque de alguna manera se desvela, imagínense quitarse el velo y volvérselo a poner, porque Dios se da a conocer, pero da a conocer lo que Él quiere de Él. Nosotros no sabemos de Dios aquello que Él no ha querido. Es más, el gran dato de la revelación cristiana es: Dios se conoce a través de Él mismo. Es decir, Dios nos ha concedido entrar en relación con Él, comunicarnos con Él. Por eso esto me parece muy, muy importante. Muy, muy importante. De manera que nosotros podamos entender esto. Yo pondría un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes se recuerdan antes? Pues yo no me recuerdo porque eso seguro fue hace mucho tiempo, pero no, en realidad en mi país eso no pasa, pero antes las señoras se casaban con un velo en el momento del matrimonio, ¿no? En el momento del consentimiento, el esposo quitaba el velo. Eso es revelación, ¿no? Ahí descubría quién era la esposa, ¿verdad? Quién hacía su esposa. Pero esto, remover el velo, velarse nuevamente, eso es revelación. Hagamos una síntesis bíblica muy rápida, porque obviamente nuestro curso es breve, no tengo muchísimo tiempo, pero en el Antiguo Testamento la noción de revelación es la palabra de Dios. Es una fuerza dinámica que provoca obediencia y lleva a la acción. ¿Verdad? Si ustedes examinan todo el Antiguo Testamento, constantemente Dios comunica su palabra, se comunica a sí mismo, se manifiesta a sí mismo, entra en relación con algún elegido que él ha fijado sus ojos y su elección, y entonces su palabra provoca movimiento. Abraham, sal de tu tierra. Jeremías, sal y mira, dime qué miras. Siempre está en Moisés, muévete. Salir, buscar, ir a la tierra prometida de Israel, el pueblo de Israel.
pasar por el desierto. Entonces, la revelación es dabar, una palabra hebrea que quiere decir palabra, palabra de Dios, que está plasmada en la alianza de Dios con su pueblo, que es una palabra, la palabra de Dios, el dabar, tiene tres significados concretos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, es la ley, la profecía y la sabiduría. ¿Verdad? Plasmada en la ley, anunciada como profecía, meditada como sabiduría. ¿Qué significa dabar, palabra? En el Antiguo Testamento va tomando estas formas. Es la ley, en un primer momento, después es la profecía, Dios habla a través de la ley, Dios habla a través de los profetas, y Dios es sabiduría. La sabiduría, la palabra de Dios es la sabiduría, el dabar, ¿verdad? Es interesante. En el Nuevo Testamento llegamos a un punto original, novedoso, a un punto culmen, ¿verdad? Ya San Pablo insiste, ¿no? En el último de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, ha llegado el Hijo de Dios. Por eso también San Juan le llama el logos, es decir, es una palabra griega que quiere decir la palabra. Ya en dabar de hebreo, la palabra hecha carne, dice San Juan. La comunicación de Dios llega al punto central, al punto culmen, a la cima, a la plenitud de la revelación en Jesucristo el Señor, ¿verdad? Dios se autocomunica, Dios Padre en Jesucristo por el Espíritu, y ofrece salvación para todos. El logos es la síntesis de la Escritura. Jesús es la palabra hecha carne, la palabra de Dios hecha carne. Ya Dios no manda mensajeros, ya Dios, esto es vital, ¿no? Para el cristianismo, esto es la novedad del cristianismo. Dios se hace, ya no envía, y no solo entra en historia, sino una que otra vez, sino que Él permanece en la historia, se hace historia, se hace carne en Jesús de Nazaret. Una pequeña extrapolación lingüística, la palabra tiene distintas categorías o funciones objetivas. La palabra es símbolo, cuando uno habla, entonces uno habla de una realidad, un acontecimiento, yo cuento, ¿no? Un accidente, etcétera, etcétera. Pero la palabra también es síntoma, porque la palabra también dice lo que yo siento, ¿verdad? Si yo veo un accidente y me sentí golpeado, me sentí envuelto en ese accidente, yo pues no solo cuento la historia, no solo es símbolo, sino también es síntoma, ¿verdad? La tristeza de haber visto un accidente, lo que pasó, etcétera, etcétera. Y no solo eso, también es señal, porque la palabra provoca respuesta. Es interesante, ¿no? Porque esto nos ayuda a interpelarnos. La palabra expresa, la palabra interpela, la palabra cuenta, narra y exige un compromiso, una respuesta. Podríamos decir, entonces, que la palabra de Dios en la Escritura, la revelación de Dios en la Escritura, ha tenido tres dimensiones. Una dimensión dinámica, Dios actúa, Dios se revela y actúa. Una dimensión noética, por aquí lo podemos ver, Dios se revela enseñando y enseña. Y una revelación personal, Dios se autocomunica. Hay que decir una cosa importante, y atención que esto es fundamental para la catequética y obviamente para la comprensión de la pedagogía de la fe. Según estas dimensiones, así va a ser nuestra comprensión de la evangelización y de la catequesis. Si entendemos la revelación solo como una actuación, que es el primer momento epifánico, dinámico, entendemos muy la fe centrada en los milagros, en los signos, así como sobrenaturales, ¿verdad? Y ustedes ven esa tendencia en algunos grupos, sobre todo fuera de denominaciones fuera de la iglesia, y en algunos dentro de la iglesia también. Si pensamos en una revelación solo no ética, que Dios se ha revelado y lo que ha hecho es enseñarnos algo, tenemos toda la derivación de una comprensión catequética profundamente escolástica, profundamente escolar, de clase. Pero claro, si Dios se revela y nos dio un mensaje, entonces nosotros en la iglesia, en la evangelización y concretamente la catequesis, lo que nos toca es dar una clase. ¿Verdad? Profundamente errado. ¿Verdad? Y yo creo, me temo a que podría ser la razón de que nosotros seguimos entendiendo la revelación bajo esta perspectiva simplemente de mensaje o educativa. Y no, como lo presenta el Vaticano II, a una revelación que es autocomunicación. Dios se revela y se autocomunica. ¿Verdad? No es que manda un mensaje. A mí me decía una chica un día de estos, padre, es que estoy conociendo a un muchacho por Facebook. Tenemos 2 años de mandarnos mensajes, de escribirnos y queremos casarnos. Y yo le pregunto, ¿y usted ya lo conoció? ¿Ya se encontró con él? No, yo no lo he visto. Solo he mandado mensajes y alguno que otro video. Y yo así no me arriesgaría a casarme con nadie. Así no hay manera, porque el mensaje
el mensaje, uno puede hacer una carta hermosa, puede mandar un email hermoso, puede mandar un mensaje de WhatsApp, del Instagram, de lo que usted quiera, hermoso, pero el mensaje no lleva a la persona. Es la persona la que lleva el mensaje. O sea, Dios se ha comunicado y no solo ha comunicado ideas, verdades, doctrinas. Aquí es donde está el error. Aquí es donde está nuestro principal, en Costa Rica yo diría, a ver si ustedes me lo logran entender, este barrial que tenemos también en la catequesis. Estamos embarrialados, es decir, en el lodo, ¿no? Ahí revolcando, viendo, no podemos salir como cuando un caballo o un carro se nos queda pegado en el lodo. O sea, estamos ahí patinando, no sé si se entiende la expresión por allá. Aquí quiere decir eso, que estamos metidos en una dificultad porque seguimos entendiendo la revelación precisamente como una enseñanza. Aquí hay un asunto que a mí me interesaría que ustedes lo comprendan y sean capaces de superarlo, ¿verdad? Cuando yo escucho hablar, lo digo con mucha tristeza, a muchos agentes de la iglesia, laicos y ministros ordenados, percibo que su manera de entender la catequesis surge de una incomprensión de la revelación, de una manera de no entender la revelación, ¿verdad? Aquellos que dicen hay que leerla, hay que exigir la doctrina, la gente tiene que saberse de memoria las cosas, la catequesis es simplemente una cosa rápida, aquí, intensiva, 2, 3 días para que usted se case, 2, 3 días para que usted se confirme, 2 o 3 días para que usted haga la primera comunión, 2, 3 días para que usted haga, usted se muera y haga el sacramento de la unción, es decir, todo así, preparatorio. Estos compañeros, estos hermanos, no han entendido la revelación, no se han dado cuenta qué es la revelación y no han descubierto las notas de originalidad de la revelación cristiana, o sea, cómo es la acción de Dios, cómo es la acción de Dios. No es una enseñanza, no es una clase. ¿Verdad? Yo no me imagino al Padre, a Yahvé, diciendo, bueno, ¿qué tema voy a tratar con Abraham? Nosotros tenemos esa gran dificultad. Miramos la evangelización de manera temática. ¿Verdad? Yo creo que no nos hemos logrado liberar de eso. Y cuando no superemos eso, claro, primero hay que tener esta comprensión del Vaticano II de revelación. Cuando no logremos superar eso, no lograremos hacer una nueva evangelización. Y menos un nuevo paradigma de catequesis. ¿Verdad? Cuando uno hace un itinerario, yo lo noto, es una debilidad y una dificultad terrible en todo lugar. Pensamos los itinerarios de manera temática, Pensamos los itinerarios de manera temática. Es decir, ¿cuál es el primer tema? ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuál es el tercer tema? ¿Cuál es el cuarto tema? Imagínense a Dios, ¿verdad? Pensando, ¿qué tema voy a hablar con Abraham? ¿Y cuál es mi segundo tema? Los catecismos no son eso, la catequesis no es eso. No es un itinerario temático, no es un asunto de tema. Yo en mi servicio, en mi diócesis, en mi país, insisto en esto y insistiría a ustedes. Hay que quitarse de la mente esta confusión que tenemos de una catequesis temática, una catequesis que es clase, ¿verdad? Tristemente, que al fin y al cabo no da fruto, y lanzarnos a comprender la catequesis desde la auténtica comprensión de la revelación, situación actual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven. ¿Y qué es lo que la catequesis pretende con la pedagogía de la fe? Que la persona tenga ese encuentro con aquel que es la salvación, en quien se ha hecho presente el Hijo de Dios. Dios se puede encontrar incluso a tientas, aunque realmente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay una interesante reflexión de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Dios se revela? Para que el conocimiento de la fe sea algo universal y común. Esos son los motivos formales de la revelación. Dios se revela para que ¿por qué Dios se revela? Bueno, para que la revelación sea el contenido de la fe y la experiencia cristiana sea algo universal y común. Recuerden que el hombre ya con la naturaleza, con la razón, ha buscado esto. Por ejemplo, la solidaridad, el amor, eso es algo común a todos los pueblos de la tierra, el hacer el bien a los demás, la ley fundamental de la moral, evita el mal y hace el bien, ¿verdad? Entonces, para que la revelación cristiana sea algo común a todos los hombres, Dios se revela de manera universal y común. También se revela para que sea más fácil y asequible. El hombre puede llegar, claro que puede llegar, lo hemos dicho ya el Vaticano I, de Filius, lo dice, ¿no? La revelación natural y sobrenatural. El hombre puede llegar a comprender la revelación o comprender la grandeza de Dios por vía de la razón y de la naturaleza. Pero la revelación cristiana lo hace fácil y asequible.
¿verdad? De manera que eso que el hombre busca lo pueda encontrar en la acción de Dios en la historia. Y una cosa importante, son 3 motivos: universal y común, fácil y asequible, y el último, la certeza y sin error. En esa búsqueda del hombre, ciertamente el hombre se desvía, ciertamente el hombre se pierde, ciertamente el hombre condicionado por un montón de cosas, muchas veces no alcanza la luz, no alcanza el misterio, la revelación que se ha manifestado de manera plena en Jesús de Nazaret. Entonces, se revela, ¿verdad? Dios, para que nuestro conocimiento de Él sea certero y sin error. De manera que el Evangelio de Cristo es una condición humana plena en Jesucristo. Es que la verdad del hombre, ¿verdad? Ese es el punto culmen, la verdad del hombre se encuentra en la revelación cristiana. Es decir, lo que yo soy, ¿dónde encuentro yo la respuesta a mis preguntas, a mis dudas, a mis cuestionamientos, a mis crisis, a todo lo que usted quiera del ser humano actual? En Jesucristo, revelación de Dios. De manera que entonces el cristianismo ha desarrollado distintos modelos de comprender la revelación. Atención, que dependiendo del modelo teológico de la revelación, así ha sido la evangelización que hemos hecho. Y usted lo puede ver, ¿no? Su grupo, el equipo de catequesis, el párroco, su parroquia, la diócesis que usted tiene, esa denominación cristiana o no cristiana, ese grupo, esa secta, lo que sea, ¿qué concepto, o más bien, qué comprensión tiene de la revelación de Dios? Así como lo comprenda, y no estoy diciendo solo teóricamente, sino como comprenda la acción de Dios, así como comprenda la manera en que Dios se ha revelado, eso es la pedagogía divina, así va a realizar la evangelización, eso es la pedagogía de la fe. ¿Me explico? ¿Sí? Comprendiendo la pedagogía divina, es decir, la revelación, la manera en que Dios se ha revelado, logramos captar la manera en que tenemos que hacer la evangelización, es decir, la pedagogía de la fe. Un primer modelo que ya hemos dicho es la revelación como experiencia epifánica, centrada en signos, en lo emotivo, en los milagros, ¿verdad? En lo sobrenatural, ¿verdad? Siempre centrado en eso, en la intervención directa de Dios. Una segundo modelo muy escolástico, muy medieval, pero presente hasta nuestros días. O sea, tristemente, es el modelo de catequesis de muchísimas diócesis y parroquias en el mundo que todavía lo sostienen, tristemente sabiendo que no funciona. Y algunos incluso queriendo resucitarlo, sabiendo que este modelo de catequesis doctrinal, presacramental, no tiene ya ninguna vigencia. Y ustedes declarado por todos los grandes estudiosos de la catequética, un modelo de revelación como instrucción o doctrina, un mensaje, o sea, un mensaje que hay que explicar. Y el último, que es el que hemos alcanzado en el Vaticano II y la revelación teológica moderna, es la revelación como autocomunicación, En el mundo católico, la Dei Verbum es el referente, ¿no? Un documento del Vaticano II, el Vaticano II del 62-65, ¿verdad? Y un documento central, porque manifiesta toda la evolución significativa en la doctrina católica. Por ejemplo, una evolución con respecto ya al documento manifestado del Concilio de Trento y el Vaticano I. Por ejemplo, en Trento no aparece la palabra revelación, fruto de lo que ya hemos dicho, ¿no? Sino que se usa la palabra evangelio. Y la revelación viene vista desde la concepción medieval como la fuente donde procede la doctrina sagrada, centrada en una comprensión de la revelación de carácter no ético. ¿Qué quiere decir? Educativo, de enseñanza, de clase. Entonces, la revelación es la fuente de la doctrina, del mensaje, ¿verdad? Imagínense todas las implicaciones metodológicas que surgieron de comprender la revelación así. Entonces, ya yo no soy el predicador, ya yo no soy el misionero, yo no soy el catequista, yo soy el maestro, claro. Ya yo no estoy aquí para acompañarle al otro, al catequizando, ¿verdad? A la persona, a acompañar la vida cristiana, a vivir como era en el catecumenado antiguo, los primeros siglos de la iglesia. No, yo estoy aquí para enseñar, para explicar directamente, para dar una clase, para exponer. Se le hizo famoso en nosotros los temas, las charlas, las conferencias, las ponencias, las clases, y perdimos de vista la predicación apostólica, ¿verdad? Que no era una ilustración de contenidos, sino más bien el acompañamiento y la narración como los evangelios, la narración de una experiencia profunda de Dios en la propia vida de la personal
y de la comunidad. Es interesante, ¿no? Porque entonces la comprensión de la revelación lleva a una manera de hacer la evangelización de manera incorrecta. El Vaticano II refleja una evolución con el Vaticano I con respecto a la concepción medieval. Revelación designa el objeto específico de la fe cristiana. Se dio esa lucha entre el racionalismo, propia ilustración, y el deísmo como respuesta, ¿no? El deísmo es creer en Dios sin ningún argumento y sin ningún sostenimiento de la razón. Por tanto, más que designar el orden, el origen se convierte en el contenido de la doctrina de la fe. La revelación no es iluminación en cuanto a aquello que es revelado es el objeto de la fe. Sería una manera de comprenderlo. Entonces, estamos diciendo de la revelación como la autocomunicación de Dios en la historia de la salvación, de la cual la cima es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos algo interesante. Para ir concluyendo, la Dei Verbum tal vez tiene aquí el concentrado en el numeral 2. La Dei Verbum numeral 2, yo creo que sería fundamental en este curso que ustedes hoy en la noche o cuando tengan un chancecito en esta semana se lean de nuevo la Dei Verbum. Si ya se la saben, ok, no hay problema. Pero si no la tienen bien presente, no la tienen clara, hay que leer Dei Verbum. Sin Dei Verbum uno no logra comprender la revelación. Y no logra entonces después ejercitar una pedagogía de la fe en correspondencia a la pedagogía divina de la historia de la salvación. Dice Dei Verbum 2, atención, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con, atención, hechos y palabras, intrínsecamente conexos. Atención. De forma que las obras, es decir, los hechos, los gestos, realizados por Dios en la historia de salvación, manifiestan y confirman la doctrina, es decir, la palabra. Y los hechos, es decir, los gestos, las acciones, significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras, los gestos, las acciones, y establecen el misterio contenido en ellas. Ve qué interesante, porque esto es pura pedagogía. Esto es pura pedagogía. Es decir, ¿cómo se hace la revelación? Usted ya lo intuyó. Con palabra y gesto. Vean qué interesante. Estamos hablando de una perspectiva sacramental de la revelación que tiene que asumir la evangelización, específicamente la catequesis. Lo digo de manera sencilla, concreta. Una catequesis que solo es palabra y 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 no se convierte en gesto. Miren lo que dice. O sea, Jesús habla con gesto y palabra. Recuerden el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Le presenta a un sordomudo. Sordomudo no puede haber palabra. Jesús usa gesto. ¿Verdad? Lo lleva aparte, mira al cielo, grita al cielo, ¿verdad? Le toca, le mete el dedo en el oído, le toca la lengua, dice éfeta. Es puro gesto. Es de manera que el gesto, la acción, el hecho y la palabra están vinculados sacramentalmente. Esta perspectiva sacramental, solo los sacramentos en el sentido teológico, no solo litúrgico, de esta perspectiva sacramental es la metodología, la pedagogía de la revelación. Y por tanto, es la pedagogía de la fe. ¿Verdad? Toda la pedagogía de la fe, catequistas, está centrado en saber vincular palabra y gesto. Palabra y gesto. Recuerdan lo que ya decía nuestros documentos latinoamericanos, Medellín, Puebla, etc. Este divorcio entre fe y vida es eso. Es la incapacidad de vincular palabra y gesto. Nos quedamos en la palabra, nos quedamos en los discursos, nos quedamos en la predicación, nos quedamos en la lectura, en el libro, en el texto, en el catecismo, y no logramos vincular palabra y gesto, como lo dice Jesús. Nos quedamos con Dei Verbum 2, pero la íntima, verdad íntima acerca de Dios, acerca de la salvación humana, se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Entonces, con Dei Verbum 2, hemos visto toda la esencia de la revelación para la pedagogía de la fe. La revelación es el corazón de la acción de Dios, llamada pedagogía de la fe. Y comprendiendo la revelación, digo no solo comprensión teórica, sino comprendiendo la acción de Dios en la revelada, en la revelación,
somos capaces de desarrollar una evangelización, una catequesis, una acción catequética iniciatoria en orden, en sintonía, vinculada a la pedagogía divina. Eso es la pedagogía de la fe. Bien, un agradecimiento por la atención. No sé, no me imagino que no será tan fácil estar viendo un video y alguien que hable y hable. Pero bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo quisiera recordarles que ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a leer el tercer documento que se llama Puntualizaciones sobre la pedagogía de la fe, que por ahí pueden ver lo que es un Word, en el que hay algunas interesantes perspectivas sobre la pedagogía de Dios, la pedagogía de la fe, bien desarrollado. De verdad que aquí hay un documento interesante. Y después les presento al final, son dos documentos, hice un inserto de dos documentos, pensado más en la formación, pero hay un documento interesante que usamos en Costa Rica, que se llama Las orientaciones a clases de Costa Rica, donde puse el capítulo aquí sobre la pedagogía de la fe, sobre la pedagogía de la fe, que lo pueden ver acá, que creo que no es solo para mi país, sino que es un trabajo de investigación muy bien hecho y que puede ayudarnos a perfilar lo que acá hemos venido desarrollando. Mi invitación a que en grupos, como lo hicieron ayer y lo hicieron antier, ahora dediquen lo que falta del tiempo para leerlo, pero leer una lectura consciente y sobre todo extrayendo aquello que nos parece más importante. En pequeños grupos, hasta donde dé el tiempo de la clase de hoy, y lo que falte lo terminan en su tiempo en la noche o cuando ustedes puedan en este día. Mañana jueves vamos a continuar con el contenido 1, ¿verdad? Y haremos la conclusión de esta primera parte. Nos falta entonces mirar, ya vimos el ser humano, la capacidad del hombre de Dios, Capas Dei, ya vimos que es el corazón de la acción pedagógica de Dios, ya vimos el asunto de la revelación, ¿verdad? Para buscar una comprensión sana de la revelación, y ahora nos falta entender la tradición eclesial. ¿Qué es la tradición eclesial? Claro, porque la revelación y la tradición están unidas. ¿Qué quiere decir una cosa y otra? Muchos de ustedes lo conocerán por la formación que tienen, pero bueno, aquí estamos haciendo una interpretación pedagógica del contenido teológico central de la revelación y la tradición. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones.